Ok, niños, buenos días. Bienvenidos a esta clase de Ciencias Naturales de hoy, 11 de noviembre del año 2021. Hemos estado hablando de la electricidad, del magnetismo, de la electricidad y el magnetismo, ¿verdad? Las dos cosas que tienen parecido, son parecidas, ¿verdad? Las dos tienen un campo de energía. El día de hoy vamos a hablar de las aplicaciones del electromagnetismo, donde nosotros aplicamos el electromagnetismo. Entonces, vamos a ver las aplicaciones del electromagnetismo. Antes nosotros vamos a recordar un poco qué es el electromagnetismo. Por favor, Ezequiel, ¿puedes leer? Ok, aquí voy, ok, aquí voy. El electromagnetismo, llamados electromagnetismo, a la relación entre la electricidad y el magnetismo. La electricidad genera un campo magnético. La intensidad de ese campo magnético depende de la intensidad de la corriente eléctrica. Cuanto más intensa sea la corriente, más poderoso será el campo magnético. Los electroimanes se crean al hacer pasar electricidad por unos cuerpos de hierro. Tienen diversas aplicaciones, entre ellas los motores eléctricos y grúas electromagnéticas. Ok, Ezequiel, muchas gracias. Entonces, como hablamos, el electromagnetismo, ¿verdad? Es la relación entre la electricidad y el magnetismo, como hablamos ayer. Las dos están estrechamente relacionadas, ya que la electricidad genera un campo magnético, ¿verdad? Y depende de ese campo la intensidad de la corriente eléctrica, ¿verdad? Mientras más intensa sea la corriente, más poderoso es el campo. Es decir, más electricidad vamos a encontrar. Y los electroimanes, ¿verdad? También han sido creados para pasar la electricidad a los cuerpos. Y entre las aplicaciones que nosotros podemos ver están los motores eléctricos y las grúas electromagnéticas. Entonces, esto estamos recordando lo que es el electromagnetismo, que es la relación entre la electricidad y el magnetismo. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones. Tamara, por favor, ¿puedes leer? Timbres al pulsar el interruptor de un timbre. Una corriente eléctrica circula por un electroimán creado por un campo magnético que atrae a un pequeño martillo, golpea una campanilla interrumpiendo el circuito, lo que hace que el campo magnético desaparezca y la barra vuelva a su posición. Ok, Tamara, muy amable. Entonces, una de las aplicaciones que nosotros podemos encontrar es los timbres. Los timbres usan electromagnetismo para poder funcionar. Aquí nos indicó Tamara, ¿verdad? Que nosotros pulsamos el interruptor, ¿verdad? Que es el que está muchas veces fuera de la casa, ¿verdad? Lo pulsamos. A través de eso, pues pasa la corriente eléctrica que circula por todo, eh, por un electroimán, ¿verdad? Creando un campo magnético. Y bueno, ahí dice que atrae un pequeño martillo que golpea y luego suena, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos ver cómo funciona el interruptor. Ustedes lo presionan y miren todo lo que tiene que hacer para que suene tiling o como suene. Entonces, miren la aplicación. Aquí aplicamos el electromagnetismo. Entonces, los timbres funcionan con electromagnetismo. Vamos a ver qué más funciona con electromagnetismo. Por favor, Kiara, ¿puede leer? Transformador es un dispositivo que permite aumentar o disminuir el voltaje de una corriente alterna. Está formado por dos bobinas enrolladas en torno a un núcleo o marco de hierro.
Por la bobina llamada primario circula la corriente cuyo voltaje se desea transformar produciendo un campo magnético variable en el núcleo del hierro. Ok, muy amable. Entonces, en los transformadores están en los postes. Se han visto que hay unas cajas grandes, son como unos tachos grandotes. Esos son los transformadores. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirven estos? Para que la corriente eléctrica circule por los cables de alta tensión que están en los postes, ¿verdad? Y estos transformadores permiten que el voltaje no sea totalmente directo, sino que permite que aumente o disminuye de acuerdo a las necesidades. Entonces aquí nos están indicando cómo funciona, ¿verdad? Y también tiene una bobina, ¿verdad? Que permite que pues la corriente fluya de acuerdo al voltaje que se requiere. Esto produce un campo magnético, ¿verdad? Variable en el núcleo de hierro. Obviamente tienen que tener hierro, imanes para que pueda funcionar. O sea que ustedes pueden ver que los transformadores también funcionan con electromagnetismo. Por favor, Jair, ¿puede leer? Aplicaciones del electromagnetismo. Motor eléctrico. Un motor eléctrico sirve para transformar electricidad en movimiento. Consta de dos partes básicas, un rotor y un estator. El rotor es la parte móvil y está formado por varias bobinas. El estator es un imán fijo entre cuyos polos se ubica la bobina. Ok, muy amable. Entonces, ¿dónde más nosotros encontramos, se aplica el electromagnetismo? En los motores eléctricos. Ustedes pueden ver aquí los motores, ¿verdad? Que nos explicaba Jair, que consta de dos partes, ¿verdad? Un rotor y un estator. El rotor es el que gira, ¿verdad? Es la parte móvil. Está formada, como dice aquí, por varias bobinas. El estator es el que está fijo y es un imán. Está fijo entre los polos, es decir, entre el polo norte y el polo sur, que se ubica en la bobina. Entonces, el motor eléctrico también funciona con electromagnetismo. ¿Por qué? Porque tiene que tener una corriente constante y para eso también necesita un imán, para poder permitir que esto funcione, ¿verdad? Porque no hay cables, un carro no anda con una corriente eléctrica, no está enchufado, ¿verdad? Entonces necesita de un imán y ahí está funcionando el electromagnetismo. Porque es electricidad y también imanes. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Vamos a repasar un poco, ¿verdad? ¿Dónde nomás se aplica el electromagnetismo? En los motores eléctricos. ¿Dónde más? En los transformadores y en los timbres. Entonces, timbres, si yo les pregunto, menciona cosas de instrumentos o de la vida diaria que funcionan con el electromagnetismo. ¿Qué me van a decir ustedes? Timbres, transformadores y motores. Muy bien. Timbres, transformadores y motores eléctricos. Perfecto. Entonces, lo que van a hacer ahorita fuera de línea es la página 152 de su libro de Ciencias Naturales. Van a contestar estas tres preguntas. ¿Qué se requiere para inducir voltaje en una bobina? Eso ya lo vimos. ¿Qué se requiere? El electromagnetismo a través de un imán, ¿verdad? ¿Qué pasa si el imán se ingresa y se retira alternadamente en una bobina? ¿Qué puede suceder si un imán se ingresa y se retira? Entonces la bobina se dañaría. Se dañaría, no también funciona por momentos y por momentos no, ¿verdad? La tercera pregunta dice, ¿por qué es más difícil introducir el imán a medida que aumenta el número de vueltas en la bobina?
Porque será más difícil introducir un imán a medida que aumenta el número de vueltas en la bobina. En la bobina es como un ventilador, ¿verdad? Que da vueltas, da vueltas, da vueltas. ¿Qué sucede si nosotros metemos un imán cuando está dando vueltas muy rápido? ¿Qué puede pasar con él? Solo puede que se detener. ¿Puede? Solo puede que un poco parar un poco. Tiene que estar detenido, ¿verdad? No podemos hacerlo en movimiento porque podríamos lastimarnos, ¿verdad? No es posible porque puede hasta dañar el imán. Porque se necesita estar estático para poder introducirlo y que funcione. Si no, puede ser peligroso. Exactamente. Y el deber en la página 152 mismo, ¿verdad? La pregunta 4, 5 y 6. La 4 dice, ¿cómo concluyó Ørsted que el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico? Eso tienen que leer la página anterior. ¿Cuál es la diferencia entre un motor y un generador eléctrico? Y la 6 dice, practica, un imán de campo magnético es utilizado para inducir un voltaje de 1 voltio en una bobina de 2 vueltas. Completa el siguiente cuadro. En este caso, para variar el voltaje debe variar únicamente el número de vueltas de la bobina. Si de 1 voltio da 2 vueltas, de 2 voltios, ¿cuántas vueltas dará? 3 voltios. No, a ver, se dice 1 voltio, 2 vueltas. 2 voltios, ¿cuánto 4. será? 4, muy bien. Y si dice 0.5, ahí sí sería 1, ¿verdad? Porque va de 2 en 2. Ahí sí sería 1. 6, ¿cuánto sería? 3, No, si de 2 es 4, de 6, ¿cuánto será? 2. Piensen. Si para de 2 voltios necesita 4, de 6 voltios, ¿cuánto necesitará? Voltio. Muy bien. Alguien dijo 8. Yo mis genes. Ya, 8, muy bien. Y de 7.5, pongámosle, porque 7.8, ese sí tendríamos que hacer una... Sería como... Si es 8, sería 9.5 aproximadamente. Entonces, esto es la actividad que tienen que hacer, trabajar en la página 152 de su libro. Listo. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Recuerden que cuando es 1 son 2 vueltas, cuando son 2 son 4. Si son 3, ¿cuántos serán? 1. ¿Alguien dijo 6. 6? ¿Quién dijo 6? Yo, Kiara. Muy bien. Si 1 son 2, 2 son 4, 3 serían 6, ¿verdad? 4. 8 y así vamos aumentando. Listo. Entonces, el deber y la actividad es en la página 152. De igual hicimos algunas actividades. Ustedes siempre tienen que tener su libro con ustedes para que tengan la oportunidad de responder mientras nosotros estamos dando las respuestas. Entonces, algunas ya han sido contestadas. Solo tienen que poner las respuestas porque ya las contestamos. Listo, entonces, esta ha sido la clase de hoy de Ciencias Naturales. Las aplicaciones del electromagnetismo. ¿Ok? Listo.